El extraño suceso. Historia escrita y narrada por Juan Antonio Mezcua, John Misterio. Recuerdo que era un día jueves cuando yo venía del trabajo. Se me había hecho un poco tarde. Eran alrededor de las 10:30 de la noche. Cuando llegué a mi colonia me di cuenta que uno de los vecinos había fallecido. Contrario a lo que sucede en muchas ocasiones, la puerta principal estaba cerrada, no estaba abierta al público. Aún así, tuve el atrevimiento de acercarme y tocar a la puerta. Cuando abrió la viuda, le dije que lo lamentaba mucho y que si podía pasar a acompañarlo un rato. Cuando me asomé, vi que había pocas personas. Y entonces, pues la viuda no le quedó más remedio que decirme que pasara. En ese momento me sentí un poco incómodo, pero bueno, quizá ella no quería que las demás personas se enteraran del fallecimiento de su marido. De cierta manera entendía a la viuda que no quería que se enteraran los vecinos que había fallecido su esposo. La verdad es que este señor era bastante problemático, muy celoso. Si tú saludabas a su mujer en la calle, se te quedaba viendo feo. Y yo no entendía por qué. Yo decía, bueno, ¿qué tiene de malo que le diga buenas tardes o buenos días? Mi intención no es enamorarla. Y así este señor tenía problemas con varios vecinos. De hecho, era una persona pues un poco altanera, prepotente y grosera. No era un vecino amigable, así que muy pocas personas le tenían aprecio, o vaya, yo creo que ni siquiera aprecio le tenían. En cambio, su esposa era muy diferente, era una señora amable, aparte de que era muy atractiva, sinceramente. Y si yo estaba ahí no era tanto por acompañar al muerto, sino para darle el consuelo y el apoyo a la viuda. Me sorprendió mucho cuando lo vi, y no sabía que esta persona pudiera morir tan pronto. No era una persona grande, tendría como 55 años aproximadamente. Vivía como a unas 7 casas de donde yo me encontraba, así que no había convivido mucho con él. Aparte era un matrimonio un poco raro, no convivían con los demás. A pesar de que llevaban años viviendo, realmente a ellos no se les daba mucho platicar con los vecinos. En fin, como buen vecino pasé a dar el pésame, sobre todo a su esposa. Su esposa era un poco más accesible que él. La señora por lo menos saludaba. Este hombre rara vez te saludaba o se le veía contento. Siempre tenía un rostro pues algo duro, como si estuviera molesto siempre, como si le molestara vivir en una colonia como la que vivíamos. No sé, a veces uno piensa tantas cosas, pero este hombre pues ya había fallecido. Y bueno, pasé, había poca gente, habían pocos vecinos ahí reunidos. A lo mucho habían como 10 personas. 3 eran vecinos y los otros 7 eran familiares de este señor. Me fui con los demás vecinos y mis vecinos estaban tomando café. Ya reunido con ellos, pregunté discretamente si sabían de qué había fallecido el señor. Y uno de ellos me dijo, creo que fue un paro cardíaco. Una vecina dijo, creo que fue de COVID. Realmente nadie sabía de qué había fallecido el señor. No le habían querido preguntar a la viuda. Solo habían escuchado algunas conversaciones de los familiares de este hombre. En fin, estábamos ahí sentados, tomando café, guardando silencio, acompañando, pero no rezaban. Y yo, como había asistido a varios funerales, había acompañado a mi abuela cuando yo era niño. A muchos, ya que mi abuela se dedicaba a eso. No es que fuera una profesional o que le pagaran por rezarle a los muertos, pero mi abuela tenía una gran convicción en ayudar a las almas para descansar en paz. Ella había crecido con una tía que era monja, entonces le había enseñado muchas cosas. Y mi abuela, siempre que escuchaba que alguien había fallecido, se ofrecía a rezar el Santo Rosario para el descanso de las almas. Yo le había aprendido algo, y siempre llevaba un rosario en el cuello. Así que le dije a la viuda, señora, ¿quiere que le rece a su esposo? Sé rezarle a los muertos. Y ella me dijo, no, joven, no quiere que le rece. Él me pidió que no le rezaran. La respuesta me sorprendió. La verdad no era algo que yo esperaba escuchar.
pero respeté la decisión de la señora y bueno, le dije, ok señora, si usted no lo quiere, así no se hará. Regresé con mis vecinos y me preguntaron que qué había pasado. Les comenté lo que pues había ocurrido, que me había ofrecido a rezar el rosario y la viuda había dicho que no, que el Señor no quería que la rezaran. Los vecinos se me quedaron viendo muy extrañados porque jamás había ocurrido algo así. Siempre que me ofrecía rezarle a un muerto, el familiar aceptaba y le daba gusto porque muchos evidentemente no saben cómo rezar un rosario de muerto. Total, sintiéndome un poco incómodo por la situación, le dije a mis vecinos, ¿saben qué? Yo por mucho aquí me quedo hasta las 12, después me retiro. Mis vecinos también estuvieron de acuerdo conmigo. Ellos me dijeron, bueno, si no quieren que se les rece, pues vamos a estar aquí hasta las 12 y nos vamos. Y nos vamos todos juntos, pues para no vernos mal. Ok, está bien. Eso acordamos y eran aproximadamente las 11 de la noche. Nos faltaba una hora, así que seguimos ahí sentados, guardando silencio. En mi caso, puse una cara como de tristeza, como si realmente me hubiera dolido la muerte de este señor. Y no era cierto. En verdad, me sorprendió, pero no sentía tristeza de que hubiera fallecido. Trataba de recordar alguna plática que hubiera tenido con él, pero sinceramente no recordaba ninguna. Era un hombre bastante callado, siempre se le veía molesto. Era un hombre que guardaba tal vez muchos secretos, quién sabe. Sin rezar, sin saber qué más hacer, estuvimos ahí sentados, guardando silencio. Miré mi reloj y faltaban 15 minutos para las 12 de la noche. Pero bueno, ya había acordado con mis demás vecinos que nos iríamos exactamente a las 12. Y faltando, yo creo que unos 10 minutos para esa hora, llegaron dos personas muy raras. Iban vestidos todos de negro. Obvio, era un funeral. Pero no solo eso. Llevaban como un cetro o una especie de bastón. No sé cómo describirlo, pero llevaban un artefacto bastante raro. Ellos sí se acercaron a la caja. Estuvieron ahí parados un rato, mirando el cadáver, algo que a mí en lo personal nunca me ha gustado. Y después comenzaron a hacer unos rezos muy raros. Me parece que era latín o era algún idioma raro. Yo estaba a punto de pararme y decirles a estas personas, hey, la viuda no quiere que le recen, pero dije, a mí no me corresponde decirle eso. Simplemente la viuda estaba a un lado. Y para mi sorpresa, también ella comenzó a rezar eso. No entendía lo que estaba pasando. Ella me había prohibido prácticamente que rezara y ellos estaban rezando algo inusual. En ese momento me di cuenta que el bastón que llevaban, que era un bastón bastante extraño, comenzó a vibrar, como si tuviera algún artefacto en su interior. Después y de la nada, observamos cómo del cielo cayó una bola de fuego. Era como del tamaño de una pelota de fútbol. Al principio creí que era un globo de Cantoya, pero después vi que esa bola de fuego pues no era tal globo. Sacaba chispas como si fuera a explotar. Mis vecinos y yo nos quedamos viendo sorprendidos. Y sobre todo nos sorprendió y nos llenó de terror cuando vimos que esa bola de fuego, que había caído al piso, levitó, se alzó como a una altura de 2 metros, quizá un poco más, y comenzó a rodear el cajón del muerto. Le dio 2, 3 vueltas. La gente que estaba ahí comenzó a gritar sorprendida. ¡Una bruja! ¡Una bruja!, gritaban. La viuda inmediatamente nos tranquilizó. ¡Hey, tranquilos! No es una bruja. No se preocupen. No pasa nada. Yo no podía creer lo que estaba viendo. De hecho, no sabía lo que estaba ocurriendo. Miré a mis vecinos y les pregunté, ¿qué está pasando? ¿Es real lo que estamos viendo? Uno de mis vecinos también estaba aterrado y me dijo que sí, que era real lo que estaba ocurriendo en ese momento.
La bola de fuego dio 2 vueltas más, pues a la caja del muerto, y se fue elevando lentamente. Poco a poco fue elevándose hasta que se perdió en el cielo. Después de esto, sinceramente, nos queríamos ir de ahí, pero la señora había cerrado la puerta. No habíamos entendido qué era lo que había pasado. Pero, estando ahí, y si esto no era suficiente, escuchamos que el muerto habló. Así es, ese muerto habló y dijo: «Maldito, me las vas a pagar». Inmediatamente yo me levanté de la silla en la que estaba y me fui a la puerta, pero la puerta estaba cerrada. No era yo el único que se quería ir. Yo creo que todos los que estábamos ahí queríamos salir corriendo, pero la viuda y estas personas habían prohibido la salida. A la puerta le habían puesto doble llave. Finalmente la viuda nos pidió que por favor nos calmáramos, que nos tranquilizáramos. Ella dijo que nos daría una explicación de lo que había ocurrido. Finalmente aceptamos escucharla. ¿Qué más podíamos hacer? De hecho, estábamos ahí, encerrados prácticamente. La viuda nos dijo que su esposo se había dedicado a la brujería, que era un secreto, que nadie lo sabía y nosotros nos estábamos enterando hasta ese momento. Ese señor era un verdadero monstruo, solo que nosotros no lo sabíamos. Hacía trabajos de brujería, de magia negra, y aparte era un hombre bastante celoso. Y le había dicho a su mujer que cuando él muriera, también se la llevaría, que nadie más se acercaría a ella, que le quedarían pocos días de vida cuando él falleciera. Y estos brujos que habían llegado, habían venido a terminar con ese maleficio. Si ella no rezaba esto y no hacía este ritual, moriría pronto. Por eso me pidió que no rezara, porque los rezos en este caso de nada servían. Este hombre no era católico, ni cristiano, ni creyente. Era un soldado de Satanás. Dicho esto, nos pidió que por favor la comprendiéramos y que a nadie más le dijéramos lo que habíamos visto, que esto fuera nuestro secreto. Y todos le dijimos que sí, tal vez ya desesperados porque nos queríamos ir, pero yo sé que muchos guardaron silencio. Y yo sinceramente, pues apenas lo estoy platicando por este medio.